Levanta tu voz y dile al Señor: Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Vamos a decirlo de nuevo: Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Vamos a decir ahora: y seremos tu especial tesoro, sacerdotes y gente santa. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, Señor. Vamos, dile: Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Una vez más, levanta tu voz y dile a Él: Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Te invito a levantar tus manos y decirle: y seremos tu especial tesoro, sacerdotes, gente santa. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Díselo: santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios,
escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Levanta tu voz con nosotros y di al Señor: ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios. Oh sí, Señor, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres, Señor, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Vamos, dile a Él: tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Con nosotros a Él: ¿quién es como tú? No hay nadie como tú, Jesús. Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Señor, maravilloso Dios. Escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Alza tus manos y digámosle: cuando abres, Señor, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Para siempre, Señor, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Vamos a decirle: tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, dile a Él, para
para siempre te adoraré. Tú eres santo, Señor, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, oh Señor, tú eres grande. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Vamos, dile, oh, tú eres santo, Señor, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo, Señor, que todo lo creado alabe tu poder. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Tú eres digno, Señor, tú eres santo y digno de suprema adoración. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, oh Señor. Levanta tu voz y alábale. Tú eres santo, Señor, digno de suprema adoración. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Y grande es nuestro aplauso para ti. Oh, te adoramos, Jesús. Grande eres tu Señor. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy tengo la oportunidad nuevamente de estar con mi esposa, al cual me gustaría que les diera un cordial saludo. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes, aún en la distancia. Sabemos que este tipo de reflexiones, este tipo de temas para matrimonios, pues nos sigue uniendo, ¿verdad? Seguimos siendo la iglesia de Jesucristo, que cada día nos seguimos capacitando y aprendiendo más de su palabra. Dios les bendiga. Pues hoy vamos a tocar un tema interesante como todos los demás, y creo que definitivamente como matrimonios debemos de estarnos renovando constantemente, refrescando
aquellos conocimientos que alguna vez adquirimos o que no los adquirimos, pero que bueno, que los vamos olvidando con el pasar del tiempo. Y bueno, hablar del sexo siempre es importante y siempre es un tema que es polémico, pero bueno, vamos a darle el enfoque correcto, que es lo que principalmente queremos hacer en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos y de que podamos compartir su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos bendices. Gracias, Dios, porque nos instruyes, Señor, nos corriges, y es tu palabra, Señor, nuestra guía y nuestro faro, Señor. Que nuestros matrimonios, Padre, sean guiados por tu palabra y que edifiquemos de manera sólida y firme, Señor, nuestra relación en ti. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén, amén. El tema que hoy vamos a tocar se llama el sexo en el matrimonio desde la perspectiva bíblica. Y bien, hemos tomado algunas citas para comenzar y quisiera que me acompañara el libro de los Proverbios 5:19, en donde vamos a tomar esta cita para hacer una referencia. Y dice de esta manera: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Hablar o enseñar sobre el sexo en la iglesia, y especialmente en el sexo en el contexto del matrimonio, es muy difícil. En ocasiones puede ser incómodo, pero sin dudarlo es sumamente importante. Se vuelve incómodo porque el sexo ha sido presentado de una manera mundana, con imágenes poco realistas, muchas veces llena de fantasías, fuera de la realidad completamente. Algunas de estas son muy dañinas para las relaciones, porque presentan como si fuesen metas inalcanzables para nosotros. Se vuelve incómodo porque el sexo en el matrimonio es privado, es íntimo. No es algo como el que abordamos en una conversación común, sino que tenemos reservado, o así debiese de ser, reservado de esta manera. No hablamos con cualquiera de nuestra intimidad o de nuestra sexualidad. De hecho, no es del dominio público. No debiésemos de hacerlo, ¿verdad? Debería de ser algo que tuviéramos nada más nuestra esposa y nosotros. Y bueno, debemos de cuidar esto también. Es algo que podemos hacer el énfasis en esta tarde y decir, perdón, sabemos que esto no se divulga, se guarda. No puede quedar expuesta a nuestra vida íntima. ¿Por qué? Porque podemos dañar a nuestra pareja. Porque después estamos en boca de todo el mundo y podemos dar un mal testimonio de esto. La intimidad, como bien dice, es algo privado. Es solamente de dos. Entonces, si nosotros incurrimos en la falta de ser indiscretos en esta área, pues podemos dar pie a que cualquiera pueda opinar de algo que es solamente de nosotros dos. ¿Ok? Entonces, bien, debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto. Como recomendación o como una sugerencia, es que como padres no debemos de tratar de abordar, no de abordar este tema, sino de inmiscuirnos en cómo funciona la sexualidad con nuestros hijos, y tampoco que nuestros hijos recurran a nosotros a contar este tipo de condiciones. Yo creo que la primera que debe de haber el contacto ante una diferencia debe de ser nuestra pareja, antes de ir a platicarlo con cualquier gente extraña o externa, sobre todo si no tiene el sentido de que van a recibir un apoyo adecuado y bíblico. Así es. Y ahora estamos hablando de hijos casados, ¿verdad? O sea, sí, hijos, por supuesto, que ya están casados. Sí, quizás me faltó hacer el énfasis de que estamos hablando de personas que están casadas de forma con su matrimonio normal. Y ahondar un poco sobre esto, podemos hablar de las preguntas indiscretas que pueden llegar a hacer los padres, ¿verdad? De cómo te fue en tu noche de bodas, o cómo pasaste la noche de bodas. Y que sí se da, lamentablemente sí se da. Sí, o sea, tratando como de ayudar y como de meter un poco de chisme, ¿verdad? Como de cuestionamiento que no debería de hacerse, ¿verdad? Esto es algo totalmente íntimo y muy, muy privado, y así debe de mantenerse. Así es. Así es que hay cosas que debemos de resguardar por el bien de nuestro matrimonio. Así es.
En 1 Corintios 15:33 dice de esta manera la palabra de Dios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y estas pueden despertar envidia, le pudiéramos agregar a esto. ¿Por qué? Porque bueno, el estar hablando de este tipo de temas puede despertar un oído por ahí que pueda estar escuchando y dice, ay, es un deseo insano hacia una relación. Y debemos de ser muy cuidadosos en ese aspecto. La intimidad es algo que cuidamos como un gran tesoro. No es solo mío, ahora es nuestro. Ahora es nuestro, así es. Es algo que nosotros tenemos en común y nos debemos de acercar más. Y bueno, si nosotros irrumpimos en esto, estamos rompiendo la confidencialidad que existe en nosotros. Lo que sucede en nuestra alcoba, en nuestra intimidad, son nuestros secretos, son nuestras travesuras, son nuestras lágrimas muchas veces, y eso solamente debe de quedar entre nosotros. Debemos ser muy, muy cuidadosos en este aspecto. Debe de ser algo impenetrable, ¿verdad? Sí. Ahorita me recordé de un matrimonio joven que en una ocasión nos invitó a su casa. De hecho, se acababan de casar, nos invitaron a cenar y nos dijeron, les queremos enseñar su casa, no sé si te acuerdas, les queremos enseñar nuestra casa. Y dijo, bueno, aquí está la sala, aquí está la cocina, los baños, todo, ¿verdad? Dice, y arriba, dice, está mi recámara, pero ahí no los puedo invitar a pasar porque es algo nuestro. Y a mí se me hizo algo muy hermoso que desde a corta edad del matrimonio ellos ya supieran defender su intimidad. Así ¿verdad? es, y ellos habían tomado ese acuerdo de decir, ¿sabes qué? En nuestra alcoba solamente nosotros, tú y yo. Así es. Y es algo muy, muy hermoso. Así es. Recordemos pues que la unión matrimonial lleva o conlleva una relación emocional, espiritual e intelectual. No solamente es una cercanía, sino implica muchas más cosas alrededor de esto. No es el contacto físico, sino que lleva más allá de esto. Por ello debemos de entender cómo podemos llevar nuestra intimidad y cómo podemos llevar nuestra sexualidad. Hay una gran diferencia que existe entre intimidad y sexo. Es que la intimidad puede durar toda una vida matrimonial. Debe durar. A diferencia del sexo, que puede perdurar, que no puede perdurar por la edad, por algún accidente, por una enfermedad, por cualquier circunstancia que impide volver a poder estar pues activo sexualmente, ¿verdad? La intimidad es algo más que el sexo. Así es. Pero veamos por qué el sexo es en el matrimonio importante. Es importante porque fortalece y acrecienta el amor entre los dos. Así es. Fortalece el cariño, ¿sí? Y fuera de su correcta aplicación, es decir, fuera de la correcta aplicación de la sexualidad, esta puede destruir o acabar un matrimonio, ¿sí? Entonces, si esto es llevado fuera de los parámetros bíblicos, porque esto es lo hermoso de la palabra de Dios, habla de sexualidad y tiene unos parámetros muy marcados de cómo debe de ejercerse esta sexualidad. Si nosotros nos desviamos de estos propósitos bíblicos, nosotros corremos el riesgo de que esto se vuelva algo peligroso para nosotros. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿es importante la sexualidad? Sí, por supuesto, para el matrimonio, pero dentro de los parámetros bíblicos. Eso es un énfasis que vamos a estar realizando. Es importante la sexualidad porque es parte fundamental de lo que significa estar casados. Y es importante porque no existe otra expresión más de cercanía que pudiéramos tener tú y yo que esa intimidad que podemos gozar dentro de nuestro matrimonio. Así es. ¿Ok? Entonces, esta es a grandes rasgos por qué es importante la intimidad o las relaciones sexuales entre el matrimonio. Así es. Mucha gente, ahorita me estaba recordando cuando de recién nosotros nos convertimos a Cristo, teníamos un compañero de trabajo que
que él tenía una duda específicamente sobre la sexualidad en el matrimonio, ¿verdad? Dice, y ahora que ustedes son cristianos, ¿ya no tienen relaciones sexuales? ¿O cómo funciona, verdad? Porque cierto es que aun cuando la gente es del mundo y no tiene el conocimiento de la Biblia, sabe que se ha distorsionado mucho el sexo en el mundo, ¿verdad? Y lo importante y maravilloso es que a nuestro alcance esté cómo Dios define el sexo, que el sexo ha sido dado por Dios a sus hijos dentro del contexto del matrimonio, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo en el contexto del matrimonio? ¿Y cuál es el propósito para ello? Y el día de hoy veremos 3 propósitos. Por el tiempo, veremos 3 propósitos. El propósito bíblico número 1 sobre el sexo en el contexto del matrimonio, dice que es, es una expresión saludable que debe de reflejar la unión íntima en el matrimonio. Discúlpeme. Dios pretende que el sexo en el matrimonio sea una expresión saludable de la unión íntima, en la cual cada cónyuge se debe de dar a sí mismo por el otro, ¿verdad? Por el bienestar del otro. Así lo establece positivamente el libro de Cantares. Y digo positivamente porque ahorita vamos a ver también cómo lo representa también de una manera negativa la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Cantares lo representa positivamente en el capítulo 2, versículo 16. Y dice así: mi amado es mío y yo soy suya, ¿verdad? Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Sabemos que el libro de Cantares pues es una poesía erótica, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es lo que habla la Biblia positivamente acerca de una expresión saludable. Mientras que en Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5 establece el mismo principio, pero de la manera negativa. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice así: la voluntad de Dios es que sean santos. Dice, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No es con pasiones sensuales, aquí es donde viene el consejo, dice, no es con pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. En conjunto, entonces, estos versículos muestran el mismo principio bíblico, ¿verdad? En relación a nuestro comportamiento y actitud sexual dentro del matrimonio. Dios no solo se preocupa de a quién amamos, sino cómo debemos hacerlo, cómo debemos ejercer esta sexualidad, cómo debemos de tener sexo en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que el sexo en el matrimonio, escuche, no se trata de mostrar una pasión desordenada, ¿verdad? En donde solo se utiliza la pareja para obtener una satisfacción, ¿verdad? En donde nada más busco un placer egoísta, ¿verdad? Sino en amor apasionado que no busca tanto su propio placer, sino que se entrega a sí mismo por el placer del otro, e irónicamente allí encuentra su propio placer, claro. ¿Verdad? Obviamente, como yo le decía hace rato, pues esto va en contra del mundo, en contra de lo que el mundo entiende como relación sexual o lo que se dice acerca del sexo, en donde muestra que la vida sexual es perfecta si es basada en relaciones intermitentes, ¿verdad? O en relaciones muy apasionadas y ocasionales que buscan solo la satisfacción personal. Relaciones, escuche, quizás sí son intensas, pero a los ojos de Dios son prohibidas. Sí. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos de cuidar, porque van mezcladas con un sinfín de actos llenos de pornografía o llenos de inmoralidad, y que es a lo que nos llama Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Relaciones sexuales que van enfocadas en mi propio placer más que en el placer mutuo, y que buscan solamente llegar al clímax, ¿verdad? Y que debe de ser
cada vez mejor que la anterior. Por eso la gente si cae en ese, ¿cómo se puede decir? Como una espiral, ¿no? De decadencia. De decadencia, sí, porque no le es suficiente el disfrute con su pareja y busca nuevas experiencias. Así es. Para poder satisfacer este tipo de vacíos que existen. Así es, porque el mundo nos ha vendido la idea que si las relaciones sexuales no son así, en donde cada vez deben de ser más placenteras, en donde cada vez debo de innovar más cosas, entonces quiere decir que en mi relación hay un problema. Ojo, esto es lo que enseña el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y que dista, como bien dijo mi esposo al principio, el mundo vende fantasías, el mundo quiere distorsionar y con la ayuda de Satanás todo lo que Dios ha creado como bueno, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, no tratamos de decir que la relación sexual no deba de ser apasionada. Por supuesto que tenga que ser no. Aburrida, tampoco. Tampoco. O que no pueda ser intensa, no. Más bien radica en la idea preconcebida de que el mundo vende en muchas ocasiones pura fantasía. Todo irreal, tratando de desenfocarnos, principalmente de inmiscuir dentro de nuestro matrimonio toda la clase de perversidad que hay afuera, ¿verdad? Así es. Y querernos alejar de las verdades santas y que el Padre ha establecido para sus hijos. Entonces, mucha gente cuando no puede cumplir este concepto o esta fantasía que vende el mundo, entonces se frustran. Uh-huh. Y no solo con su persona, sino que se frustran también con su cónyuge, ¿verdad? En su relación, así es. Creemos, o el mundo nos hace creer que nuestra relación sexual es aburrida, uh-huh, como tú bien mencionaste, que es ordinaria y que es rutinaria. Y y podemos ser tentados a ir a buscar esta satisfacción que el mundo dice que debemos de tener. Empezamos fuera del hecho conyugal. Uh-huh. Y miren, no necesariamente tiene que tener usted a otra persona. Acordémonos que la pornografía está a un clic, ¿verdad? De nuestro celular, de nuestra computadora. Ojo, mis hermanos, la pornografía es una fantasía y es algo que va en contra y que atrae al Hijo de Dios a ser partícipe de inmoralidad sexual. Desvirtúa totalmente la sexualidad, la pornografía, atrapa y cautiva a los hombres o a las mujeres, porque también cae dentro de esta pornografía. Y es muy grande el índice de personas que son adictas a la pornografía. O sea, es un problema que pudiéramos tocar totalmente aparte, ¿eh? Sí, esa es la palabra que buscaba, adicción. Mire, mucha gente cuando decimos, es que es una persona adicta, creemos que es a bebidas, al alcohol, a estupefacientes, a drogas, pero ojo, mis hermanos, la pornografía es una adicción, uh-huh, que siempre te va a llevar a buscar cada vez más este tipo de fantasías para según satisfacer eso que según te hace falta. Ojo, mis hermanos. El mundo tiene un concepto equivocado del sexo. Así como Satanás ha distorsionado todo, también el sexo lo ha distorsionado. Y en lugar de una búsqueda pornográfica del éxtasis, la Biblia lo presenta como una ilustración de unión íntima. Las relaciones sexuales solo deben de ser la culminación de una vida íntima, que era lo que tú explicabas al principio, así ¿verdad? Es. Una vida de comunión, de relación, así es, y la relación sexual, pues es como la culminación, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Por lo tanto, existen tantos tipos diferentes de sexo estupendo y tan variado como lo son los muchos aspectos que existen en una relación, uh-huh, ¿verdad? El sexo puede ser apasionado y ardiente, o puede ser tierno y suave, puede ser prudente, puede ser cuidadoso, puede ser juguetón, puede ser aventurero, puede ser poco intenso o vigoroso, ¿verdad? O calmado o frenético, ¿verdad? Sí, fíjate que reflexionando sobre el comentario que hizo este compañero cuando nos abordó y nos preguntó si... O sea, mucha gente tiene el concepto de que el sexo en el matrimonio cristiano tiene que ser aburrido.
porque está limitado. Y la verdad es que no, hay unas limitaciones que la Biblia habla, sí, estoy muy de acuerdo en ellas, pero eso no limita nuestra creatividad, no limita nuestra pasión por nuestra esposa. El Dios nos permite renovar ese amor y ese deseo por nuestra pareja, aún tengamos 10, 15, 20 o 25 años de casados. Es la verdad que debe ser una práctica satisfactoria y no tiene por qué ser aburrida, no tiene que considerarse como algo, aburrida sería la palabra. O rutinaria. Rutinaria creen, es la palabra que quería. Sí, porque muchos creen que el sexo, o sea, para los hijos de Dios no está permitido. Supieran, ¿verdad?, que el sexo lo creó Dios para sus hijos dentro del matrimonio. Claro. Que es la verdad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el sexo puede ser, lo podemos ejemplificar como un espejo, en donde vamos a ver reflejada nuestra comunión, nuestra intimidad, para llegar a esa culminación de la cual hablamos. Y esas son buenas noticias, mis hermanos, porque significa que el sexo debe de tener un lugar en nuestra unión, ¿verdad? Aun cuando usted no se sienta, como leímos aquí en Cantares, como ciervo en las colinas, ¿verdad? Sino que es un acto en donde vamos a manifestar que nos amamos, Así ¿verdad? es. Ok. Si el sexo es una ilustración, como el espejo, imagen o reflejo de la unión matrimonial, entonces esto tiene otra implicación muy importante. El sexo no es tan solo la solución a los problemas en el matrimonio, como lamentablemente mucha gente lo toma, ¿verdad? Sí. Es más bien una muestra del estado de la unión que tenemos en nuestro matrimonio, o debe de ser la culminación de la unión que tenemos en nuestro matrimonio. Escuche, el sexo no es para solucionar problemas. No. Y lo utiliza, muchas personas tristemente lo utilizan como una moneda de cambio, o sea, como algo para chantajear, es la palabra correcta, para manipular, y no debe de ser así, o sea, no puede presentarse de esta forma. El orden, lo que estableces, como tú bien dices, es la intimidad, es el reflejo de una vida de comunión como pareja, y eso debe de reflejarse en la intimidad. Así es. Mire, el sexo es más parecido, dicen, que a un termómetro que a un termostato, ¿verdad? Le voy a explicar porque yo tampoco lo sabía. El termómetro sabemos que sirve para medir la temperatura, mientras que el termostato regula la temperatura. Entonces, muy frecuentemente las parejas quieren utilizar el sexo para vencer o para contrarrestar la falta de intimidad. Y es lamentable, porque no puede ser usado para eso, ¿verdad? No está diseñado para eso. No está diseñado para eso. O el gran conflicto que tienen por una mala comunicación, pero el sexo únicamente va a revelar lo que hay ahí. O mostrar cuál es su deficiencia. Nada más, ¿verdad? Quiero recalcar algo, quiero enfatizar algo, y lo voy a tener que leer, discúlpeme. Si su unión está caracterizada por la amabilidad, el respeto, el entendimiento y la intimidad, entonces eso se va a reflejar en su vida sexual. Pero si su unión está empañada por la aspereza, el egoísmo, la falta de comunicación y la distancia, entonces no debería de ser ninguna sorpresa si el sexo se manifiesta de una manera igual. Así es. ¿Verdad? Es, como dices, no es más que un reflejo de lo que tenemos como una vida matrimonial, nuestra vida en intimidad. Así es. Entonces, ¿cómo cultivamos una buena vida sexual en el matrimonio? Y mucha gente quisiera decir, ahorita van a sacar algún libro ahí especial para no vamos a hablar de técnicas, ni vamos a hablar de cosas extrañas que pudiéramos tocar, sino simplemente queremos hablarle el enfoque que da Cantares y aplicarlo a nuestras relaciones. Así es. Dice, la Biblia es la que nos indica cómo debe de ser ese amor, y casi o mayormente la Biblia explica el amor de una forma, un amor sacrificial, un amor que se entrega por el otro. Entonces,
hablamos totalmente contrario a un amor egoísta y que busca nada más lo mío o lo propio, ¿verdad? Satisfacción propia. Así es. Y cuando vemos esta parte en la palabra de Dios donde dice que es manifestado de esta forma, donde indica que la prioridad es el amor sacrificial, el amor que se celebra, el amor que se deleita, el amor que disfruta del ser amado, entonces vemos que este libro de Cantares es un libro poético, erótico. Y bien, que antes de que nosotros podamos manifestar esa intimidad, debemos de haber tenido un tiempo en el cual debe existir un cierto romanticismo, debe de haber un preámbulo para que nosotros podamos llegar a esta intimidad. Así es. Debemos de haber pasado un tiempo deleitándonos, enamorándonos, conquistándonos con palabras, con hechos. ¿Para qué? Para que podamos llegar al punto de esa culminación que sería nuestra relación íntima. El coqueteo y el romanticismo es esencial antes de un acto sexual. Así es. En el libro de Cantares escribe de esta manera, en primera de Cantares 1:15, dice: el joven, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa, tus ojos son como palomas. ¡Wow! Imagine usted esas hermosas palabras con su esposa. Y no quiero decir que vaya usted a la Biblia cuando esté con su esposa y saque y busque esa cita. No, lo que le queremos decir es que tenga palabras de halago para su esposa. Que no se le olvide que usted es la persona más cercana a su esposa y que usted es la que alimenta su corazón con sus halagos, con sus piropos, con sus... la descripción que pueda decir de cuán hermosa es su pareja. Sí, y esto no es exclusivo para las mujeres, porque mire, la respuesta de la joven en el versículo 16 dice: y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo, ¿verdad? Ahí en la reciprocidad, ¿verdad? O sea, de esta hermosa cita bíblica que nos invita a nosotros a que practiquemos que nos enseña ¿sí? el coqueteo, la galantería. Y que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Se nos lo pasamos por alto. Como dijo C.J. Manley en un pequeño libro llamado Sexo, Romance y Gloria de Dios, la comunicación, específicamente refiriéndose al coqueteo y a la seducción, y el sexo son inseparables. Entonces es algo que no podemos pasar por alto, que si hemos estado haciendo omisión de ello, debemos de retomar esa seducción hacia nuestra esposa, ese tipo de prácticas que ayudan a fortalecer nuestra relación. Así ¿okay? Entre nosotros debe de estar existiendo de común o de constante más bien el coqueteo y la seducción diaria. O sea, debe de ser una práctica que debemos de llevar desde la mañana hasta la noche con nuestra esposa. Y viceversa. Y sí, la gran ventaja que tenemos de esto es que nosotros podemos utilizar el conocimiento que ya tenemos de nuestra esposa. Eso nos ayuda a saber qué es lo que les gusta, cómo les gusta y cómo podemos a ellas tratarlas, de qué manera podemos abordarles, que este trato sea eficiente, ¿verdad? Que ese trato sea como demos en el clavo cuando digamos las cosas, ¿verdad? Las palabras precisas, ¿no? Para poder ser galante con nuestra esposa. Y bien, este conocimiento debe de ir creciendo con el tiempo y debemos de ejercitarlo, como le decía, desde que nos levantamos. Qué hermosa estás hoy, mi amiga. Aun cuando tengas así el chongo puesto, porque está hermosa, aun cuando tenga el chongo puesto, hasta que cuando estamos por terminar, que es una delicia poder decir, ¿sabes qué? Qué bueno que estamos listos para dormir, que estamos juntos y qué guapa estuviste hoy, qué bien te vistes hoy. Eso es algo que nosotros debemos de hacerlo. Recuerde perfectamente que
que nosotros debemos de estar verbalmente haciéndole el amor a nuestra esposa. Así es. Esa es la forma de seducción que debemos de abordar para nuestra pareja. Dice este mismo autor, CJ, dice, debemos de estar tocando la mente y el corazón de nuestra esposa antes de tocar su cuerpo. Y eso es algo que nos llama, ¿verdad? Dice, wow, a veces le decía cuando empezábamos este tema, lo olvidamos. Lo pasamos por alto, lo vamos dejando porque caemos en la rutina. Sí, lo Así damos es. por hecho. Entonces, el chiste es que nosotros podemos crear ese ambiente de intimidad para podernos acercar a nuestra esposa mucho antes de que llegue el acto sexual. Así es. Mira, la Biblia dejó registrado que Isaac era un hombre que acariciaba a su esposa. Aquí no dice si fue físicamente o verbalmente, ¿verdad? Pero en Génesis 26:8 dice así: pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, dice, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a su esposa. Y yo le decía a mi esposo, aplausos para Isaac, estaba atendiendo la instrucción, ¿verdad? La triste realidad es, sin embargo, que para la mayoría de los hombres, la intimidad emocional y espiritual pareciera ser que están en mundos diferentes que la física, ¿verdad? O sea, como que ellos no necesitan ese preámbulo en la intimidad física. Entonces, hermana, si su esposo no la está acariciando, dígale que la acaricie con palabras, con atenciones, y ya después ya usted sabrá, ¿verdad? Como hombres, deberíamos de saber que nuestro objetivo no es meramente la satisfacción sexual. Así es. El objetivo del sexo es expresar el amor y la unión que este sexo representa. Así que tenemos una tarea, estudiar a nuestras esposas, aprender cómo seducirlas, cómo hacerlas sentirse amadas, cómo hacerlas sentir apreciadas, deseadas. Eso debemos de hacerlo todos los días, no nada más cuando tengamos relaciones sexuales. Me acordé ahorita de un predicador, discúlpeme, se me fue su nombre, que habla mucho acerca de apoyo para el matrimonio. Y él decía, ¿verdad? Dice, hermano, yo no le puedo enseñar cómo seducir a su esposa. Pues usted vive con ella, ¿verdad? O sea, sí. Ahí sí, yo no lo puedo ayudar, dice. Se le puedo dar tips, dice, pero no le puedo decir cómo puede seducir a su esposa. Y eso debe ser una práctica en nosotros. Existen diferentes formas que podemos utilizar para poder echar mano de esto. Y una de ellas es, bueno, podemos hablarle durante el desayuno, podemos hacer una llamada telefónica. Hoy con los teléfonos tenemos un bonito mensaje, mi amor, te amo, un emoticón, ¿se llama? Emoticón con un besito. Todo ese tipo de mensajes dan un preámbulo, dan una muestra de esto que estamos hablando como obra de seducción. Y bueno, eso es el preámbulo que nosotros debemos de cuidar y que debemos de cultivar como varones. Dice, toquemos su mente y su corazón antes de tocar su cuerpo. Y aún consideramos que tocar su cuerpo no siempre es un preámbulo del sexo. Así es. Muchas veces creemos que tenemos que terminar en un acto sexual y simplemente va a haber momentos en los cuales lo único que queremos es sentir la cercanía y la caricia de nuestra esposa, o el esposo sentir la cercanía y la caricia de nuestra esposa. Eso también es intimidad. Claro. Eso también es intimidad. No necesariamente tiene que ser el acto sexual. Y debemos de tener presente esto para no distorsionar esa imagen que pudiéramos tener. ¿Ok? Entonces, pero esto no es un solo sentido, no solamente nosotros como varones debemos de hacer este coqueteo y este juego de seducción antes de, sino que también las esposas deben de participar en ello. Y aquí es la reflexión para nuestras hermanas, que ellas también sean parte de este proceso de comunicación. Aquí habla, ¿verdad? Dice, lo ejemplificamos como si la calle no es un solo sentido, sino que es
en doble sentido, es decir, que fluya en ambos sentidos. Así es. Y aquí podríamos invitar a la reflexión de cómo es que nuestras hermanas se comunican con el esposo, cómo muestran que están ahí para ellos. Y unas preguntas que podemos hacer como reflexión son estas: ¿se pone atractiva para su esposo? Y no solamente atractiva físicamente, sino emocionalmente y personalmente, ¿se pone atractiva para él? ¿Está disponible o siempre hay cosas que hacer? Siempre hay cosas pendientes, siempre hay cosas que tenemos que terminar. Esto habla mucho. Una de las mayores quejas que podemos tener o del que se escuchan es que estamos demasiado ocupados. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante de esto, pero estamos demasiado ocupados o demasiado ocupadas con las arduas tareas. Pero la intimidad es un área importante. Lo leímos al principio, es importante darle, si bien es cierto, no un lugar de prioridad, pero sí el exaltar la importancia que tiene dentro del matrimonio. Así ¿verdad? es. Y bueno, aquí finalmente se anticipan y buscan esa intimidad entre ellos. Mire, yo sé que no lo calculamos o no lo pensamos, pero sí debemos de planearlo. O sea, sí es cierto, debe de haber una chispa, debe de haber, pero tenemos que preparar, hacer este preámbulo, tenemos que cuidar en los tiempos, sobre todo, la disposición para poder buscar esta intimidad saludable que estamos buscando. ¿Sí? El libro de los Cantares describe de esta manera: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. No es más que un deseo, ¿verdad? Que no se encontraba con su amado, y lo ejemplifica de esta manera el libro de los Cantares. Es en el lenguaje del deseo, de la anticipación y de la espera lo que se busca. Este es el lenguaje que nosotros buscamos, el de anticiparnos, el del deseo, el de estar preparados para estar. Hay tanto que podemos hablar sobre este tema de cultivar la intimidad sexual. La importancia de la sorpresa y de la creatividad, la necesidad de no caer en una rutina y los desafíos peculiares que nos traen nuestros hijos. Algo que desequilibra un matrimonio que acaba de ser padres por primera vez mucho, es este tipo de condiciones. El niño absorbe demasiado tiempo y el marido reclama esta condición, y la mujer se siente agobiada por todas las responsabilidades. Y bueno, se debe de buscar un equilibrio sano en esto. Se debe de buscar que no se descuide esta área a consecuencia de este nuevo intruso que ha llegado al matrimonio. Yo siempre he comentado, cuando tenemos la oportunidad de hablar sobre matrimonios, que a veces no le damos la importancia que la intimidad requiere o que la sexualidad, el acto sexual requiere en el matrimonio, porque ¿cuántos de nosotros en nuestro trabajo hemos pedido permiso o un pase de salida porque voy a ir al dentista, porque voy a llevar mi carro al servicio, no sé, cada quien, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos pedir un permiso, un pase de salida para poder estar con nuestra pareja, ¿verdad? Pero como bien dijiste hace rato, es parte de la planificación para donde los dos debemos de involucrarnos para poder llegar a tener la relación sexual satisfactoria a final de cuentas, ¿verdad? Así es. Es invertirle, como decía mi esposo, el esposo debe de buscar qué le gusta, cómo las palabras, los detalles, no sé, somos como más románticas nosotras, pero eso no nos exime a nosotras de también hacer nuestra parte, ¿verdad? Buscar ese tiempo, la preparación, como tú bien dijiste, y dejar a un lado los sinfines de afanes, trabajos y todo que tenemos
para poder darle esa satisfacción a nuestro esposo. Hemos estado aprendiendo que el acto sexual no es solamente o no debe de estar como primer lugar la satisfacción mía, sino que pensemos también en la satisfacción de nuestra pareja, ¿verdad? Así es, principalmente es el enfoque que debemos de darle. Y bueno, para terminar con esta sección vamos a hacer 2 comentarios. En 1 Corintios 7:5 habla de esta manera: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El primer comentario que tenemos es este. Dice: si Dios creó la intimidad sexual con el fin de prever una ilustración de una unión matrimonial, entonces no debe de sorprendernos que Satanás odie esta hermosa imagen. Así es. Esta imagen que refleja la gloria de Dios, y Satanás hará grandes esfuerzos para poder desfigurarla, desvirtuarla, desacreditarla, corromperla en todos los aspectos, ¿verdad? La manera más común en la que obra Satanás es tentándonos a participar en una actividad sexual fuera del matrimonio. Esta es una obra que utiliza mucho poniendo tentación para que nosotros caigamos en un pecado de índole sexual. Y bien, este pecado puede ser desde el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo y tantas otras aberraciones que se han originado a consecuencia de esta tentación y sexualidad desenfrenada le podría llamar. Es el espiral que tú mencionabas hacia la decadencia sexual. Bien, entonces este tipo de actividades sexuales no habla más que desacredita lo que Dios hace, desacredita lo que Cristo significa y lo que la iglesia ejemplifica para nosotros. Entonces, nosotros no podemos poner en riesgo como creyentes la reputación que tenemos como cristianos, como miembros de una iglesia, y que se blasfeme el nombre de Jesucristo a consecuencia de que nosotros caigamos en algún tipo de inmoralidad sexual. Recordemos que hicimos un pacto matrimonial, y recordemos que dentro de ese pacto matrimonial nos comprometimos a ser fieles el uno al otro, y eso no debemos de pasarlo por alto. Ahora, si me permites hacer aquí un paréntesis, al inicio mencionamos que ciertamente la sexualidad es algo privado, es algo íntimo, pero eso no quiere decir que si usted tiene problemas de esta índole, usted pueda buscar ayuda con su pastor, ¿verdad? Que sabemos que él le va a dar una orientación adecuada acerca de lo que dice la palabra de Dios, que también, como vimos ahora, pues nos ha exhortado tanto a hombres como mujeres de lo que hemos dejado de hacer, ese coqueteo, esa seducción. O sea, eso no es pecado, y también tenemos que reconocer que necesitamos a veces ayuda, ¿verdad? Ciertamente no vamos a ir a contarle a cualquier persona, debemos de ser sabios, porque vamos a abrir esa intimidad, ¿verdad? Entonces debemos de hacerlo con prudencia, en la sabiduría del Señor, y lo hacemos porque requerimos que nos vuelvan a enfocar cuáles son los principios establecidos que Dios dejó para el sexo en el matrimonio. Así es. No, y bueno, principalmente cómo podemos abordar o cómo podemos evitar este tipo de condiciones, ¿verdad? Caer en este tipo de juegos de Satanás. Y una vez no trivializamos el sexo. Es decir, no lo abordamos desde una manera grosera o grotesca. No los burlamos de él. No estigmatizamos a aquellas personas, no catalogamos a aquellas personas por habernos confiado algo y nosotros haberlos burlado de él. Debemos de tener cuidado, debemos de abordarlo como lo que es, algo que Dios ha establecido para el matrimonio, y de esa misma forma debemos de verlo.
Y bueno, también debemos de tener cuidado de no participar en cualquier tipo de infidelidad virtual. Ando tartamudo, de infidelidad virtual. Te pongo nervioso. Es muy de moda esto. Creemos que nada más se es infiel cuando consumamos un acto sexual. Pero la verdad es que estamos siendo infieles desde el momento en que estamos entablando una relación virtual con alguna persona, mandándole un mensaje que no debe de ser apropiado en cualquier sentido. Un mensaje, un beso, una fotografía. ¿Cuánta gente ha caído, ha sucumbido ante esto y ha mandado imágenes que nada tienen que tener otras personas de sus propios cuerpos, mostrando sus cuerpos? Y eso es infidelidad, o sea, es literal, están adulterando, no existe otra forma de poderlo nombrar como es, porque produce el mismo daño que se hubiera realizado un acto sexual, así es. Entonces, eso es una forma también en que nosotros podemos evitar caer en esta condición que Satanás trata de manipular y de desvirtuar la sexualidad. Y tampoco vamos a desvirtuar o a poner en peligro la naturaleza por lo que ha sido creada la sexualidad. Esta sexualidad está totalmente única y exclusivamente destinada para ser disfrutada dentro del matrimonio. Así no es. Puede haber otra, no existe otra forma. Póngale como quiera, dígale como quiera, llámele como quiera. El disfrutar nuestra intimidad sexual es única y exclusivamente para el matrimonio. Amén. Adelante. El segundo comentario es que la infidelidad en sus varias formas no es la única, y mire, tal vez no es la forma más fuerte de atacar de Satanás dentro de un matrimonio. Satanás busca desfigurar esta ilustración bíblica que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, es que no estoy siendo infiel, ¿verdad? Pero no sigue funcionando. Pues ahí le va. Satanás nos ataca por medio de la negligencia. Lo que mencionábamos hace rato, nos volvemos negligentes a atender a nuestra pareja, apegado al tema de una manera sexual, ¿verdad? Por lo que usted diga, porque vivimos muy apresurados el día de hoy, y la manera en que él ataca el sexo dentro del matrimonio es de esta manera, no dándole la importancia que requiere. Como al principio mencionaste 4 puntos de por qué es importante el sexo en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, no requerimos saber, mi esposo y yo, ni nadie de lo que nos están escuchando, con qué frecuencia usted tiene sexo con su pareja. O sea, no. Sabemos que de entre todas las cosas necesarias, siempre va a haber cosas de más importancia. Las reuniones con los padres de familia, el trabajo, los hijos, las escuelas, las compras, infinidad de cosas, lavar la ropa, tener la casa limpia y todo lo que, como me voy a referir a las mujeres porque creo que esto enfoca un poquito más a las mujeres, aunque no exime al hombre de la responsabilidad. A veces nos volcamos no solo nuestro tiempo, también nuestra energía en tener una casa impecable, en tener a nuestros hijos limpiecitos. Todo esto es bueno, todo esto es correcto, pero como dijo mi esposo, debe de haber un equilibrio, porque si nada más nos enfocamos en cierta área y descuidamos el área sexual, acordémonos que nosotros como matrimonio somos los pilares de nuestra familia, que me atrevería a decir, antes de que usted haga, no voy a mencionar nada porque si no va a decir, Lupita dijo que ya no lo hiciera, pero dele la importancia adecuada. Así antes es, de enfocar su tiempo y su energía en otra cosa, dele la importancia adecuada a esa relación con su esposo, ¿verdad? Quizás tenemos que aprender, muchos de nosotros, a decirle no a algunas actividades. Por ejemplo, ese cafecito con la amiga, puedo decirle no.
A lo mejor en el caso del varón, esa visita con la mamá, con los amigos, no sé, cada quien sabe qué cosa puede empezar a decirle no para ese tiempo, y esa energía la pueda dedicar usted a su matrimonio, ¿verdad? Sabemos que va a haber casos en donde va a haber situaciones que nos impiden estar, ¿verdad? Si a mi esposo le da gripa, o que si yo me enfermo de la garganta, o si nuestros hijos están enfermos. Bueno, pues sabemos que esos son casos que no podemos dejar de atender, ¿verdad? Muy fortuitos. Así es. Recordemos que la negligencia va a estar queriendo entrar a nuestras vidas, y debemos saber que como nuestras parejas, como pareja, necesitamos proteger y resguardar este regalo que Dios nos ha dado, que es la sexualidad, el sexo dentro del matrimonio. Necesitamos ser vigilantes y necesitamos ser intencionados. O sea, esto quiere decir que voy a estar vigilante a todo lo que está aconteciendo, pero no solo me voy a mantener vigilante, no, debo de actuar, debo tener la intención de que esto camine conforme al propósito que Dios ha establecido, ¿verdad? Necesitamos entonces aprender a decir no a algunas buenas oportunidades para que usted pueda disfrutar de estar junto a su pareja. Como bien dijo mi esposo hace rato, también necesitamos planificar y desarrollar estrategias, ¿verdad? Yo sé que cuando hay niños chiquitos, pues de repente se puede complicar un poquito más, pero Dios le va a dar la estrategia que usted necesita, Dios le va a dar el tiempo que usted necesita, si usted se pone a estar vigilante e intencionado siempre, ¿verdad? La idea de que el único sexo bueno es espontáneo o es el espontáneo, esto no es verdad. Las parejas, esposo y esposa, necesitan hablar. Necesitan darse cuenta qué es lo que les está robando su tiempo y su energía. Y planificar esa cita, ¿verdad? Necesitan hablar para que sus expectativas y los planes que tienen acerca de esa intimidad en su matrimonio, bueno, pues se llegue a cumplir y los una cada vez más, ¿verdad? Claro. Necesitamos tomar tiempo y esfuerzo para crear ese contexto que hará que las mujeres, las esposas, nos sintamos apreciadas y deseadas, pero que también nuestros esposos se sientan que se les estamos esperando y que se sientan, como bien dijo ahorita mi esposo, atendidos, ¿verdad? Necesitamos asegurarnos que no les estamos dando todo el trabajo o a nuestros hijos para que tener la energía y la disposición en ese momento maravilloso que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Así es. Hace ratito decía mi esposo que el texto del libro me encantó. Deje ver si lo encuentro aquí brevemente. Que dice sexo, romance y la gloria de Dios. Mis hermanos, si estamos casados, pues tengamos sexo para la gloria de Dios. Él lo dio como regalo a nuestro matrimonio. Y yo sé que suena así como, ¿what? Pero el Señor nos lo dio para su gloria. Pues, obedezcamos. ¿Verdad? Bien, pero pasemos al segundo propósito. Dijimos que íbamos a hablar de 3 y yo voy a tocar el segundo. Y hablemos del propósito de la procreación. Un propósito bíblico del sexo en el matrimonio es la procreación. Esto tiene 3 argumentos. Dios nos ordena, y Dios ordena desde el principio que nosotros nos multipliquemos, ¿verdad? Quiero llevarle a Génesis 1:28, por favor, vaya a su Biblia. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, bíblicamente está establecido que es la forma en que nosotros debiéramos multiplicarlos. No iban a seguir sacando Evas de las costillas, sino que fuimos creados con esta sexualidad para que nosotros nos multiplicáramos de esta forma. Así fue diseñado de esta manera. Y continuamente Dios ejemplifica que los hijos son una bendición para los matrimonios. Amén. En el libro del Salmo, del libro de los Salmos, en el 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de parte de Él. Los hijos que nacen a un hombre joven
son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza y cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. La Biblia habla de muchos ejemplos de hijos que fueron muy deseados. Isaac es uno de ellos, usted recuerda perfectamente. Y bueno, podemos hablar también de Esaú cuando se encuentra con su hermano Jacob y hace referencia a lo que Dios le ha bendecido y dice de esta manera: son los niños que por gracia Dios me ha dado. Amén. O ha entregado a tu siervo. Eso lo va a encontrar en el Génesis 33:5. Los hijos son celebrados constantemente en la Escritura. Y un matrimonio, pues es parte de ello, ¿verdad? Esta sexualidad incurre en esta condición. O sea, es algo que la procreación, que es esta multiplicación de la que el Señor habla. En la actualidad es muy común, o se escucha más, no sé si todo el tiempo haya existido, pero escuchamos muchos casos en lo cual algunas parejas tienen dificultades para poder tener familia. Algunos están luchando por la infertilidad y algunas donde médicamente han descartado que puedan ser padres, y hemos visto milagros o escuchado de milagros que el Señor obra para que esas personas queden embarazadas. Conozco personalmente una pareja que tiene un bebé que es un milagro, como muchos milagros que debemos de conocer cualquiera de nosotros. Entonces, cuando una pareja está luchando con la infertilidad, debemos de descansar en la soberanía de Dios. Si bien es cierto, como toda cualquier pareja puede estar deseando hijo, debemos de estar sometidos bajo la soberanía de Dios y guardándonos en esa. Deseando, sí, pero entendiendo que hay un Dios todo soberano sobre el cual descansamos. Amén. Nuestros deseos y nuestras voluntades, ¿verdad? Entonces, no es que algunas parejas sean maldecidas, no es que algunas parejas hayan hecho algo y que esto sea un castigo para sus vidas, sino que más bien debemos de entender que pueden existir muchas razones por las cuales esta pareja no ha sido bendecida con un hijo, y que ellos deben de guardarse en ese momento, de confiar en Dios y de esperar pacientemente. Amén. Que Dios obre a favor, entregándoles, o a favor, no entregándoles un hijo. Amén. Sabemos que es algo difícil, sí, ¿verdad? Sí. Y solamente lo van a poder enfrentar con la ayuda de Dios, confiando, como bien dices, en su soberanía, ¿verdad? Solo Él sabe por qué hace lo que hace. Así pero es. Nosotros confiamos en que lo que sucede a los hijos de Dios, todo es para Él. Amén. Y bueno, voy a tocar el propósito bíblico número 3. Acuérdese que el primero fue una expresión saludable que refleja la unión íntima. El segundo propósito bíblico sobre el sexo en el matrimonio, bueno, es la procreación. Y el tercer propósito bíblico que hay del sexo en el matrimonio es el placer. La razón, y me atrevería a decir que este es el que muchas veces desenfoca, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas se enfocan más en el placer. Se enfocan más en el placer. Son atraídas a tener sexo porque el placer que produce en quien lo practica. Y es cierto, Cantares, el libro de Cantares, describe el deleite que viene de admirar la belleza de su pareja, la belleza del cónyuge. Cantares 1:15, como bien lo leyó mi esposo hace rato, 15 y 16, aquí le agregamos, ¿verdad? Para hacer como la historia. Cantares 1:15, pudiéramos decir, el amante declara: qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa, tus ojos son como palomas. Y aquí pudiéramos decir que la amada le responde, ¿verdad? Y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. Nuestro lecho es de flores. También describe el libro de Cantares en este capítulo y en el capítulo 2 la satisfacción que viene de esa intimidad que hay en el matrimonio, de ser íntimo el uno con el otro, ¿verdad? Cantares 1, versículo 13 dice: la amada declara: mi amado es para mí un manojito de mirra, dice, que reposa entre mis pechos.
Y Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta entre lirios. Y finalmente también vemos el deleite que viene de practicar el amor físico, ese placer del que nos habla este tercer principio, que se encuentra en Cantares 1:2. La amada proclama: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, dice, ¿verdad? Y acordémonos que en los tiempos que se escribió este libro, bueno, el vino era algo muy lo preciado, mejor, lo más preciado que había, ¿verdad? Y Cantares 4:10 y 11, el amante comenta: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias, aromáticas. Dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Wow, ¿verdad? Nos dejan apantallados con sus expresiones de seducción y de romanticismo, ¿verdad? Pero con estos versículos podemos entonces deducir que las personas que practican el sexo pues lo hacen porque lo disfrutan, ¿verdad? Les gusta el placer que viene de estar en esa intimidad con su cónyuge. El sexo en el matrimonio entonces es supuesto para ser hecho libre de culpa. Y el sexo en el matrimonio, reitero lo que dije hace rato, glorifica al Señor. Él lo ha establecido, Él lo ha dado como regalo para que lo disfrutemos aquí en la tierra, dentro de lo que es el contexto del matrimonio, ¿verdad? Dios le ha dado esto como un regalo, mi hermano, a usted, a mi esposo, a mí, a su esposa, para que encuentre este gran deleite dentro de su matrimonio. Démosle gloria a Dios. Entonces, como yo decía hace rato, ¿verdad? Por extraño que pueda ser ajustar estas dos ideas juntas, porque de repente hace rato así nos quedamos como que el sexo glorifica a Dios, ¿verdad? Por extraño que pueda ser, porque lo encontramos muy privado y tenemos la idea, y así es, de que nuestro Dios es muy solemne, es digno de respeto, digno de honra, digno de gloria. También debería quedarnos claro que el sexo no es sucio, como muchos han querido distorsionarlo, como muchos han querido hacerlo ver. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno, siempre y cuando sí se practica dentro de los parámetros de sus principios, dentro de los parámetros que Él ha establecido, ¿verdad? Entonces, bien pudiéramos ajustar estas dos ideas. El sexo es bueno porque encontramos, aun cuando lo encontramos que es privado, y la gloria es de Dios porque es una idea que Dios tuvo. Es algo teológico, es algo que Dios creó, y Dios pretende o Dios ha pretendido unir ambos, el sexo y la gloria de Dios, dentro del matrimonio. Es un sexo que le agrada, es un sexo placentero, libre de culpa, para la gloria de Dios. Amén. Amén. La mayoría de nosotros asociamos todo lo que conlleva el sexo con este tercer propósito, el placer, ¿verdad? Y sí, pensamos en el placer y la satisfacción que obtendremos de esa experiencia. Pero ojo, como bien dijo mi esposo al principio, si ese placer yo nada más busco que sea para mí, ya estoy fuera del propósito bíblico. Y entonces ya no es un sexo que permitido o que agrade a Dios, ¿verdad? El enfoque correcto es que esa satisfacción que yo sé, yo debería de enfocarla primero en la que va a recibir mi cónyuge al estar conmigo, ¿verdad? Y entonces así no va a ser un sexo egoísta. Si usted está entrando a la experiencia sexual solo por lo que puede obtener, que es su placer personal y su satisfacción personal, entonces usted necesita la reorientación al sexo piadoso. El sexo tampoco debe de ser egoísta, sino desinteresado, y como dijo mi esposo, y sacrificial, ¿verdad? Usted debe de entrar a la experiencia más interesado
en complacer a su cónyuge que complacerse a sí mismo. Aunque es cierto que va a obtener placer y satisfacción de la experiencia, ese no debe de ser el objetivo principal por el cual se busca tener sexo en el matrimonio. Así es. Y bueno, el tema de la sexualidad es muy amplio. Muy amplio. Nos atrevimos a tocarlo, nos atrevimos a hablar de él. La verdad es que podemos seguir hablando muchos más temas de esto. Espero que hayamos sembrado al menos algunos principios que puedan aplicar en su vida y en su matrimonio. Es algo que debemos de cuidar, que debemos de entender, que debemos de saber, que debemos de trabajar, que corregir. Entonces veces. Todo esto tiene un trabajo que debemos de hacer como matrimonios. Lo hermoso de esto es que la sexualidad no tiene edad. Amén. O sea, desde el momento en que nos casamos muy jóvenes hasta la edad muy grandes, podemos seguir practicando esta sexualidad bíblica hermosa que Dios nos ha entregado. Y es un tema, le digo, interesante, muy enriquecedor, desempolvar algunas cosas, reconocer que necesitamos trabajar en otras, y yo creo que es un buen tiempo para que como parejas nosotros nos pongamos las pilas en esta área. Así es. Y trabajemos en lo que nos corresponde. Espero que haya sido una enseñanza que edifique su vida como edificó la mía al estar realizando este tema. Así es. Y que podamos ponerlo por obra. Algo que Dios haya hablado en nuestras vidas, que nos esforcemos por ponerlo por obra. Y que la obra del Espíritu Santo venga a recordarnos, ¿verdad?, la verdadera motivación que tenemos. Y que seamos diligentes. Principalmente. Que seamos diligentes a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque Dios, gracias. Tu palabra, Señor, es rica, Dios, en toda la múltiple variedad de necesidades que tenemos. Y esta, Señor, es una más. Tu instrucción, Señor, nos da vida, nos fortalece como matrimonio, nos ayuda, Señor, a caminar correcta y confiadamente. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarlo en nuestro corazón y sobre todo a ponerlo por obra. Bendecimos tu palabra, Señor, y te damos muchas gracias. Que en todo tú seas glorificado, Señor. Amén. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Que Señor. Dios le bendiga, que tenga un excelente día y nos vemos pronto. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta pronto. Cene rico. Les extrañamos.